Mis hermanos, vamos a buscar la palabra del Señor para este día en el capítulo 13 de Romanos, del versículo 8 al versículo 10 inclusive. Capítulo 13 de Romanos, versículo 8 al versículo 10. Y le daremos lectura como estamos enseñados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquiera otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Que el Señor añada revelación a esta su palabra, nos sea llenando de su gracia. Ahora vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos dirija, así que cierre usted sus ojos. Amado Dios, en esta hora le damos muchas gracias, Señor, porque hemos sido exhortados, Señor, en toda esta semana, Señor, en cuanto al amor, Señor. Nos has venido hablando de muchas maneras que debemos amar a nuestros enemigos, Señor. Después debemos someternos, Señor, a las autoridades. Amado Dios, y ahora, Señor, nos toca seguir hablando del amor. Le pido que usted sea con nosotros, nos llene de mucha gracia, Señor, en especialmente me ayude a mí, Señor, a ser un poco más fluido, Señor. Muchas veces no estoy muy acostumbrado, Señor, a conectarme, sí, Señor, a hablar a una cámara. Permita, Señor, que pueda ser fluido, permita, Señor, que pueda ser entendible, Señor. Usted deme la gracia, Señor, para poder explicar, Señor, este sermón y hacerlo de buena manera, Señor. Dependemos de su gracia, dependemos de usted, Señor. Dependemos, Señor, que usted nos pueda usar, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a poder comprender su palabra, Señor, para luego, Señor, poder ponerla por obra. Amado Dios, ayúdanos, danos fluidez, Señor. Se lo pedimos por Jesús. Amén. El Señor nos revista de mucha gracia, hermano. Nos dé, nos dé nos ayude con su espíritu a guiar esta conversación, esta predicación, esta reflexión que nos habló mi pastor por el WhatsApp. Cuando puso reflexión, yo dije, pucha, voy a tener que reducir, sacar al menos algunas hojitas del sermón, porque mi pastor puso reflexión, así que ese es un mensaje subliminal para rebajar la predicación. Así que el Señor nos ayude, hermano, a poder tomar lo sólido de esta predicación y tratar de ser lo más conciso posible para poder explicarlo. Bueno, empecemos. Hice una pequeña introducción y la verdad que me encantó cuando el hermano Jaime hizo la introducción de la violencia que se veía en las calles. Yo quise hacer algo parecido y, y lo quería explicar aquí así, hermano, que en estos tiempos, cuando se oye en las noticias una gran excitación entre muchos países. Las noticias nos informan, hermano, de muchas muertes. Hace poco nos informó que había sido atacado un hospital y uno mira esto con mucho recelo, uno mira esto con mucha tristeza y la gente se conmueve. De hecho, la gente también quiere justicia y quiere descansar un poco. Si vemos la sociedad, la gente, la sociedad, al menos acá en Chile, quiere descansar un poco de las malas noticias que aparecen día a día en la televisión. La televisión nos está bombardeando día a día con muchas malas noticias. Eh, Esto ha causado, hermano, una sensibilidad en la mayoría, gracias, Pasita, en la mayoría de las personas. El otro día leía una frase: las personas están sensibles con todo esto. Leía una frase de un amigo
que se alejó del cristianismo. Él se crió en la iglesia, pero se alejó del cristianismo y se fue a otro extremo, no a otro extremo, se fue a un extremo del cristianismo, se volvió un poco ateo. Pero, pero él nos decía, él ponía una frase en Instagram y ponía esta frase: si hubiese más amor, esto no pasaría. Y, y cuando vemos la historia, hermano, el transcurso de la historia y vemos la guerra que sucedió en Vietnam, de Vietnam con Estados Unidos, y en ese contexto, un grupo popular, muy popular de la época, eh, escribió una canción titulada Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Y esta letra del cantante muy conocido John Lennon, que todos lo seguimos, todos muchas veces nos lo ponemos en nuestra radio, en lo personal, muchas veces yo lo voy escuchando cuando voy a algún lugar en el auto, porque es un muy buen grupo. Y esta canción, Todo lo que necesitas es amor, tenía como motivación entregar un mensaje, hermano, un mensaje que viniera a cambiar, hermano, un poco lo que se estaba viviendo en ese entonces. Un mensaje sencillo, pero poderoso, queriendo decir que el amor es la respuesta a todos los conflictos de la humanidad, a todos los conflictos y problemas que pueden haber. Tomó mucha fuerza este mensaje de este grupo y nosotros lo podemos ver muy coherente a nuestros oídos. Eh, ¿Por qué? Porque es coherente para cualquier persona. El amor resuelve todo. Pero esta versión del amor, hermano, la tomaron los hippies y estaban vendiendo una versión, hermano, no tan racional. ¿Y por qué no tan racional? Porque el tiempo nos dio la razón que era, estaban ocupando este pensamiento de amor y lo estaban amoldando, hermano, y era más instintivo este pensamiento, y era poco racional, porque era un amor sin limitaciones, no racionalizado. Y un amor, hermano, que no es racionalizado por alguna ley o por la palabra de Dios, lleva a un desorden total. Y podemos ver, yo me ponía a investigar ahí en internet y ver algunos comentarios o preguntarle a personas, y personas decían, no, el tiempo de los hippies era un tiempo donde había gran liberación y es verdad, se vio el amor a la naturaleza y muchas cosas buenas, pero la realidad es que en el tiempo de los hippies, los hijos abandonaron a sus padres y se fueron a vivir a comunidades, porque ahora todo era amor. Ahora estos hijos empezaron a tener sexo libre, vinieron muchas enfermedades venéreas, la gente se enfermaba de SIDA. ¿Por qué? Porque tenían un sexo desordenado, vinieron las adicciones, vinieron el abuso, hermano, de las drogas. Todo esto, hermano, toda esta bandera de desorden, se enarboló esta bandera, hermano, enarbolando la bandera del amor. Todo este desorden, hermano, se hacía porque supuestamente se hacía en nombre del amor. Y nosotros debemos, hermano, entender que el amor, si no es informado por la palabra, la verdad que no resulta. Y lo triste del caso, hermano, eh, como decía al comienzo, la historia se repite. La historia se repite
Y vivimos en una generación, hermano, gobernada por sus propios deseos, que quiere justicia, pero descartando la ley moral de Dios. No sé, en nombre del amor, en nombre del amor, hermano, se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Los matrimonios ya no les importa el pacto. En nombre del amor se separan, porque en el nombre del amor dicen, yo ya no amo a este, amo a otro, así que tengo que seguir el amor, el sentimiento del amor lo puede todo. Entendiendo que el amor correcto es negarse a uno mismo. Pero se fija que cuando el amor no es racional, el amor no es informado por la palabra, se transforma en un desorden. Y podemos ver que a los que tienen un amor informado, ahora se les llama homofóbicos o que tienen un discurso de odio, cuando, cuando es todo lo contrario, hermano. Es un discurso de amor. Es aquí donde toma relevancia, hermano, el texto que hemos leído hasta ahora, el texto de Romanos 13, del 8 en adelante. Es muy importante entender el amor racionalizado. Bueno, pero primero quisiera llevarlo a la secuencia que hemos venido aprendiendo de los otros sermones. Voy a tomar desde el hermano Jaime en adelante porque no me quiero ir tan atrás. No tengo esa habilidad que tiene nuestro hermano Jaime de hacer un resumen de todo lo... No tengo esa habilidad yo. Soy, soy más reducido. Veamos la secuencia hasta el momento del capítulo 2. En adelante, Pablo nos está dando a conocer que una mente que ha sido informada y ha sido transformada por la misericordia de Dios, va a actuar conforme a ese amor que ha recibido. No solo amando a sus hermanos, sino también amando a su enemigo, al que se estaciona en el portón de su casa. Usted lo va a tener que amar. Al que le busca bulla, usted va a tener que amar. Y esta secuencia es lo que nos viene enseñando el versículo 12. Luego, en el capítulo 13, Pablo nos va a introducir en cómo debería ser nuestra conducta ante las autoridades que están puestas por Dios. En muy resumidas cuentas, hermano, la mente del creyente ha sido renovada y por consiguiente va a amar a sus hermanos, va a amar a sus enemigos y someterse a las autoridades. Y luego de decir esto, en los versículos del 8 al 10, donde vamos a entrar en el tema del amor, vamos a entrar a un tema que va a ser una continuación del versículo 12, bueno, y también una continuación del versículo 13, que va a ser el amor al prójimo en un sentido más general. El prójimo visto desde dentro de un contexto social. Y la conexión de estos versículos yo la explicaría de esta manera. Si nosotros amamos al prójimo en el contexto social, nos someteremos a las leyes que las autoridades han dictado para beneficio de la sociedad. Es más, hermano, yo estaba leyendo un libro que pasamos en ESI y hablaba muy bien de esto. Hermano, la jurisdicción del gobierno es buscar el bien común de todos. Dios les dio esa autoridad. Por lo tanto, hermano, yo voy a poner un ejemplo bien extremo en esto. Si alguien viene y mata a un pariente, cualquiera que sea, la responsabilidad del gobierno, bueno, la responsabilidad mía, mi jurisdicción, va a ser perdonarlo. Pero la justicia yo se la debo dejar al gobierno que ha puesto, Dios le ha dado la jurisdicción de la justicia, Dios ha puesto espada en su mano para que Él dé justicia a los que la requieran. Por lo tanto, hermano, el amor a nosotros nos está educando, un amor informado a nosotros nos está educando a esperar en Dios, a amar a nuestros enemigos aun cuando pase esto. A mí me gusta mucho leer a Timothy Keller, creo que él ha marcado
un precedente en mi vida. Y obviamente mi libro principal son las escrituras, pero no somos solo escritura. Eh, no somos que la escritura es solo. Dios nos dio maestro para que leamos y aprendamos de ellos. Y uno de estos es Timothy Keller. Él dice esto: Pablo nos está llamando no solo a participar en el Estado, sino en la vida pública y cívica en general, en nuestros barrios, comunidades y ciudades. Los cristianos tenemos que ser grandes hacedores del bien. Y si usted se fija, hermano, nosotros tenemos que llevar el amor que Dios nos ha dado a nosotros a la sociedad y trabajar en la sociedad. Y esto explica mucho el neocalvinismo. Bueno, el neocalvinismo bien entendido, porque ahora neocalvinismo se le llama a otra corriente, pero el neocalvinismo bien entendido es aquellos que nos impulsa a nosotros entrometernos, hermanos, en el gobierno, entrometernos en los cargos públicos y llevar la imagen de Dios a aquellos que no la tienen, llevar la palabra de Dios a aquellos que no la tienen y ocupar los dones y hermano, los oficios que Dios le ha dado a nosotros para contribuir a la sociedad. Y eso va a ser una muestra de amor plena. Yo muchas veces, mi esposa trabaja en el área pública de la salud y muchas veces la veo a ella que se queda hasta muy tarde. Le digo, pero ¿por qué te quedas hasta tan tarde si no te están pagando esa hora? Y ella me dice, sí, pero es que si yo no me quedo, este abuelito se va a quedar sin atención. Y me da tanta pena. Y creo que Dios nos ha llamado a eso, entregar eh, lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha enseñado por medio que hemos aprendido en la universidad, entregarlo a la sociedad y demostrarlo con una muestra de amor pura, una muestra de amor que sea en contribución a los demás, contribuir a la sociedad, insertarnos ahí y mostrar lo que Cristo ha hecho con nuestras vidas y también mostrar el amor que Dios nos ha entregado por medio de lo que nosotros podemos hacer en la sociedad. Y esto lo explica muy bien Bavinck, uno de estos neocalvinistas. Ahora, hermano, para no quedarme entrampado aquí en esto, Pablo comienza en el versículo 8 con una exhortación y nos dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El autor, hermano, John Stott, nos relata en su comentario del libro de Romanos y nos dice que desde el comienzo nos está diciendo que somos deudores, desde el comienzo del libro de los Romanos. Y sí, y no quiero irlo a buscar, hermano, sino que lo quiero narrar así. El libro de Romanos 1:14 nos dice que Pablo tiene una deuda con los gentiles, con los griegos también, de predicar el evangelio. Luego en Romanos 8:12 nos va a seguir hablando de esta deuda. Nos dice que todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu, ya no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. De modo que nuestro amor a Él nos moverá a servirle y a conocerle mejor. Y luego en Romanos 13:6 nos dice que somos deudores ante el gobierno. Bueno, tenemos que pagar impuestos. Y que esto el Señor lo enseña muy bien, y nuestro hermano Tanelo también nos hablaba de esto. Tenemos que pagar impuestos, debemos pagar. En cada cosa que compramos tiene un impuesto, de hecho, y no podemos faltar a eso. Aquel que tiene una empresa tiene que pagar un impuesto también, y no podemos faltar a eso. La palabra nos manda a esto, nos manda a no quedar debiendo. Eh, bueno, entrando en el versículo 8 comienza con un imperativo, dice, no debáis a nadie nada. Y ahora, hermano, yo quisiera aclarar esto de entrada. Este versículo no significa, hermano, que el creyente no puede tomar prestado. ¿Y por qué lo aclaro? ¿Por qué lo aclaro? Dado, hermano, que existe una interpretación de un literalismo extremo. Este literalismo extremo, hermano, nos dice que el creyente no debe adquirir deuda alguna.
Eh, y hermano, todos nosotros sabemos que en el contexto en que nosotros vivimos, en el contexto en que en este país, Chile, no podríamos comprarnos un autito, no podríamos comprarnos un auto, o, perdón, una casa, sin un crédito. Muchos de nosotros, hermanos, para comprar un auto, para tener algo, ha optado, hermano, a un crédito. Bueno, y estudiar, si no tuviéramos un crédito, ni lo piense, ni piense estudiar. La mayoría de nosotros somos, somos clase media, llorando. La mayoría somos clase media, hermano, y tenemos que optar a un crédito para obtener estas cosas. Bueno, excepto a algunos hermanos que el Señor ha bendecido, que pueden, son gerentes, pueden comprar, o son contadores auditores y pueden ir y comprar un auto ahí al chinchín, como dicen los chilenos. Pero la mayoría de nosotros, hermano, no es que nos quiera limitar, hermano, a no tener deudas, no es que nos quiera limitar a no, hermano, no está hablando esto el texto, no nos quiere decir eso. El texto sabe que nos quiere decir es que no debamos nada a nadie. No nos está diciendo que no debamos pedir prestado, sino que nos está diciendo que debemos pagar nuestras deudas. Y sabe, hermano, yo anduve con unos libros que le tenía a Tanelo eh, de hace tiempo, lo andaba trayendo en el auto, y cuando vi este mensaje dije, oh, se los voy, tengo que poner una alarma para, para pasárselo, porque no le debo deber nada a nadie, para predicar libremente. Y hermano, esto es lo que quiere decir este mensaje. Si usted debe un libro, devuélvalo. Y no es un mensaje subliminal para nadie. La verdad que sí. Pero no tenemos que quedar con deuda. Y el versículo 7 nos aclara, nos dice, pagad a todo lo que debáis. Es más, hermano, esto no nos está diciendo que no pidamos préstamos, porque de hecho en las escrituras, hermano, hay una ley que regula los préstamos. Y si esto fuera una interpretación literal, contradeciría esta ley. No iría con la palabra. Mire, Éxodo, el capítulo 22, el versículo 25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, perdón. Esto no quiere decir que nosotros podemos pedir préstamo y ese que nos está prestando, hermano, no nos debe pedir, ya te presto, pero después tienes que pagarme el doble. No tiene que ser logrero con eso. No tiene que sacar beneficio de eso. El Hijo de Dios está llamado, hermano, a prestar sin intereses. Y esto va para todas las esposas que muchas veces ya te presto, pero con interés. Muchas veces pasa eso, hermano. También hay otros versículos que nos dicen, no sé, el Salmo 37, 26 nos dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta. De hecho, el mismo Jesús nos enseñó a prestar a quien lo necesita. De hecho, Mateo, el libro el Evangelio de Mateo 5:42, nos dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. De modo que cuando a usted a alguien le pida, tiene que hacerse el solo. No, hermano, tiene que prestar, entendiendo que es su hermano y tiene necesidad. Pero también la Biblia paga, le dice a impíos, hermano, a aquellos que no pagan. Dice el Salmo 37:21, dice, el impío toma prestado y no paga.
Y nosotros, hermanos, debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Nuestro testimonio importa. Debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. El creyente verdadero paga sus deudas. Y aquellos que tienen que ver algo con finanzas, busquen en nuestra página un tema que dio nuestro pastor sobre las finanzas muy bueno, que nos enseña a vivir, hermano, nos enseña a comportarnos en cuanto a nuestras finanzas. El creyente paga sus deudas. Y como le decía adelante, si pide el libro, devuélvalo, por favor. Así que el Señor, hermano, nos ayude a nosotros a estar en esta sintonía, de estar pagando lo que debemos, comportarnos como hijos de Dios. Ahora, hermano, Pablo en este versículo no quiere enfocar la lupa, no quiere poner en la lupa, me recordé a un sacerdote que dice, pongamos la lupa en este versículo. Pablo no quiere enfocar la lupa en esta deuda. Él quiere hablar y centrar este mensaje en el amor. Seguimos leyendo el versículo 8, dice, sino el amaros unos a otros. Si seguimos el contexto, hermano, de la primera parte de este texto, nos daremos cuenta que Pablo aquí presenta el amor como una deuda que tenemos con los demás. Y no solo una deuda que tenemos con los hermanos, porque algunos comentaristas quieren hacernos parecer que es una deuda con los hermanos. Y no, hermano, es una deuda con su prójimo. La idea que nos está dando este versículo es que tenemos una deuda impagable con nuestro prójimo, que no podemos, hermano, quedar debiendo. No podemos, hermano. Me están llegando algunos mensajes de algunas personas que me deben libros. La idea que nos está dando este versículo, hermano, que es que tenemos una deuda impagable con nuestro prójimo. Y si nosotros nos ponemos, hermano, a pensar y a meditar esto, es fácil amar a nuestros cercanos. No sé, a veces nos encontramos en la iglesia en que miramos alguno, no sé, a mí es fácil amar al Martín, no sé, el Martín es un cabro, es fácil amar a la Fer, que son niños que están creciendo en el Señor y uno los ve desarrollarse. Es fácil amar a nuestro pastor, él es amoroso, es cariñoso, haciéndole la pata al pastor. Es fácil, no sé, amar a la hermana a Yanela. Es fácil amar a mi Pasita, a mi Emilia, porque ellas me entregan amor cada día. Pero es complicado, hermano, amar a aquel que paga mal. Es complicado, hermano, tener amor por aquel que le hace el mal y le busca contienda. Es complicadísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, la mayoría de las veces nos dejamos llevar instintivamente y no informados por la palabra. Y cuando nosotros escuchamos, si usted vuelve a escuchar la predicación de nuestro hermano Jaime, cuando nos llamaba a amar a nuestros enemigos, a amar al que se estacionaba fuera de su casa, y el Señor nos manda, hermano, a tener un amor racional hacia los demás. Y no amar a aquellos que nos hacen bien, a aquellos que nos contribuyen en la palabra, aquellos que nos ayudan a crecer en lo espiritual. Es fácil amar a esas personas. Pero la palabra es clara, la palabra cuando a nosotros nos manda a amar, no sé, un ejemplo, cuando la palabra nos manda a honrar a nuestros padres, nos dice honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, no nos pone, hermano, honralo si es que es buena onda, si es que te compra el iPhone 15, no sé si existe. Ámalo si te compra una tablet o un iPad, ámalo si te da esto, ámalo si te trata bien, ámalo si... No,
La verdad es que hay padres que han obrado mal, hermano. Hay padres, hermano, que muchas veces han dejado botados a sus hijos. Pero Dios nos manda a honrarlos. Hay unas palabras que me quedó de mi madre muy en mi corazón. A mi mamá la dejaron botada, su mamá la dejó sola, la dejó con su hermano y ella tuvo que criar a su hermano. Pero cuando mi abuela estaba viejita, necesitaba de mi mamá la encontró y ella necesitaba de... ¿Y sabe qué? Mi mamá la cuidó en sus días de vejez. Nosotros le hacíamos la pregunta que por qué hacía eso. Y ella le decía, porque Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Y uno podía entender eso, hermano, en la práctica. Dios nos manda a honrarnos, no nos dice, ámalo si hace esto, ámalo si hace esto otro, ámalo. No, es una orden, es un mandamiento, es un imperativo. Dios nos manda. Y Mateo 5:46, hermano, nos dice con estas palabras, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿O acaso la gente de afuera no hace también lo mismo? Hermano, nosotros no debemos esperar recibir algo a cambio, un bien del prójimo para nosotros retribuir con algo bueno o hacerle el bien. Ahora no con esto Pablo está diciendo, salgan a regalar dinero, salgan, vayan, no sé, a la Cruz Roja, anótense en un techo para Chile, qué bien, lo podríamos hacer, podría ser. Estamos llamados a hacer el bien. Pero obviamente en nuestro contexto muchas veces tenemos trabajos que hacer, no podemos hacer esas cosas. Aunque tenemos el ejemplo del apóstol Pablo que narraba a comienzo, en el capítulo de Romanos, capítulo 1, el versículo 13 y al 15 dice esto, lo voy a leer. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, pero como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y Pablo quería pagar esa deuda de amor predicando el evangelio. Y la muestra de amor bella es predicar el evangelio a quien no lo conoce, a aquel que tiene necesidad, hermano. Y qué hermoso es cuando los hermanos de GS van a los hospitales, van al hospital y salen a predicar el evangelio y presentan a Cristo a personas que no los conocen, a personas que y, están tristes, están desventuradas, están sin consuelo muchas veces. Y van con el evangelio a aquellas personas y entregan el evangelio. Porque la imagen de Dios, hermano, está caída y nosotros debemos ir a restaurarla. Hemos recibido la gracia, hermano, y misericordia. Hemos sido reconciliados, hemos sido justificados. Tenemos esta deuda de amor con el prójimo. La tenemos. Y no podemos, hermano, hacer de la vista gorda. El apóstol Juan tiene una forma para decir esto. Y él lo dice de esta forma. Primero Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esta deuda nos lleva al amor. ¿Sabe que a mí cuando pasé un ramo de misionología, cuando estaba estudiando teología, ese ramo de misionología, hermano, me llevó a compungirme en el interior, entendiendo que algunos entregan su vida, hermanos, son muertos por entregar la palabra de Dios y lo hacen contentos.
Lo hacen, hermano, entendiendo que ellos están dando del amor que han recibido, de las misericordias que han recibido, ellos también están pagando. Ahora, hermano, la exhortación es no debas nada a nadie, pero el énfasis está en la deuda del amor que tenemos para con el prójimo y que nuestro Padre Celestial, hermano, nos provee a nosotros los recursos para obedecer esto, para obedecer esta deuda de amor. En segundo lugar, hermano, tenemos la razón de la exhortación, que está en esta segunda parte, que nos dice en Romanos 8, dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Bueno, y voy a seguir leyendo como para tomar rápidamente lo otro. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nos vamos a quedar con ha cumplido la ley. En esa segunda parte del razonamiento, la razón. La referencia de Pablo no es a todos los escritos de Moisés, sino al decálogo, a los 10 mandamientos. Y aquí no nombra todos los mandamientos, si usted se da cuenta, no nombra algunos, nomás creo por acá los tenía anotados, nombra el mandamiento número 6, el 7, el 8 y el 10. Nombra algunos nomás. Y estos mandamientos, hermano, se refiere a la segunda tabla de la ley, que tenía relación con el amor hacia el prójimo. Debemos entender que la ley de Dios se resume en dos partes. Del mandamiento 1 al 4 tiene relación con Dios, y del mandamiento 5 en adelante tiene relación con el prójimo. Esto lo debemos entender, y yo creo que usted ya lo sabe, pero siempre es bueno aclararlo. Pablo declara, hermano, que cuando amamos al prójimo, hemos cumplido la ley. Y está muy claro, hermano, que todos sus preceptos se resumen en el amor. El amor es todo. El amor nunca deja de ser. Como dice 1 Corintios 13. Ahora, hermano, esto no es que Pablo, hermano, esté citando. Pablo siempre está citando el Antiguo Testamento. Pablo siempre se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando habla a Timoteo, él está tomando del Antiguo Testamento para enseñar. En Levítico 19 y 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y debemos entender, hermano, que parafraseando primera de Corintios 10:24, en la medida, hermano, que no busquemos nuestro propio bien, sino el de los demás, y parafraseando también primera de Juan 3:16, y pongamos la vida por nuestros hermanos, en esa medida nos vamos pareciendo más a Cristo y vamos reflejando más su carácter, que es amor. Ahora usted me podría decir, ahora, hermano Daniel, ¿a qué se refiere cuando el versículo 9 dice a cualquier otro mandamiento? O sea, sí, porque, bueno, aquí omitió alguno. ¿Por qué? Porque él quería explicar un punto. Y en ese punto no se iba a detener a nombrar todos los mandamientos. Así que aquí se refiere a los que omitió. No sé, el honrar al padre y madre, omitió a no dirá falso testimonio y los otros. El apóstol mencionó solo alguno para dejar claro el punto de vista, su punto de vista. Aquí quería apuntar, él quería apuntar al amor. Ahora permítame, hermano, decirle que si usted ama a su prójimo, no va a querer tener una relación ilícita con la pareja de su prójimo, la cual deja, hermano, heridas psicológicas, heridas que nos sanan.
heridas que duelen hasta el final y causan un hoyo en el matrimonio, causan un hueco, un dolor en el matrimonio día a día. Si usted ama a su prójimo, no va a estarle mirando, hermano, la mujer a su prójimo. También quebranta, hermano, el juramento de fidelidad hecho ante Dios. Y cuando lo empieza a nombrar estos mandamientos, no empieza a decir, no matarás. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, quitar la vida a su prójimo es el mayor desprecio que uno puede tener hacia la otra persona, de quitarle la vida. El mayor desprecio que uno puede tener. Cuando nos dice, no hurtarás, y aquí yo quiero resumirlo esto, porque no quiero alargarme tanto. Se trata, hermano, de otra acción contraria al amor. Se trata de posesionarse y así con, no sé, no, yo veo que el hermano, cualquier hermano, un ejemplo, tiene un iPad ahí y yo no tengo un iPad y me adueño de ese iPad y me lo llevo para mi casa y no le digo a nadie. Me estoy posesionando de algo que no es mío. Y así, hermano, no cabe ninguna duda que la segunda tabla está destinada a proteger la vida y también la relación que uno tiene con el prójimo en toda la extensión de la palabra amor. Eso lo debes tener claro. Y el versículo 10, hermano, nos dice el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero hermano Daniel, usted me podría decir, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y es verdad, hermano, es cierto, la ley de Dios no salva a nadie, hermano, como lo dice Romanos 8:3, no nos salva. No obstante, hermano, una vez que una persona ha sido justificada por la fe, por gratitud y motivada y capacitada por el Espíritu Santo, ésta desea hacer lo que Dios quiere que haga. No es que nos vamos a salvar cumpliendo la ley, es que ahora vamos a hacer los mandamientos de Dios por amor. Y esto se encuentra en la ley de los 10 mandamientos, tal cual lo resume Levítico 19:18. Y más tarde también lo vemos registrado en las palabras de Jesús, registrada en 22:39, cuando dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo Señor Jesucristo, cuando los judíos lo querían pillar, le querían decir que él diera una explicación de los 10 mandamientos, cómo se resumía, y él lo resumió en 2. Y el segundo era amar al prójimo, como a ti mismo. Pero hermano, el engaño del pecado es desvirtuado lo que Dios nos habla del amor. Y en nombre del amor podemos ver aberraciones, como explicaba en el principio. Muchas veces queremos para nosotros algo que no está en la ley de Dios. Y en nombre del amor, las parejas se separan con la excusa de que tiene que amarse primero a ella. No, yo necesito amarme a mí mismo primero para amar a los demás. Y esa es una aberración, hermano. Porque déjeme decirle un pensamiento bien, un ejemplo bien corto. Déjeme decirle, la persona que se ama más a sí mismo es aquel que se suicida. ¿Por qué? Porque no piensa en los demás. Él está pensando solo en su sufrimiento, está pensando solo en él, está pensando en que ya no quiere vivir más, pero no está pensando en el dolor que va a dejar, en el dolor de una esposa, en el dolor de su madre, en el dolor de sus hijos, en el dolor de los parientes. Esa persona es una persona, hermano, que tiene un conocimiento del amor errado. El amor, hermano,
es cuando usted piensa en su prójimo. Y sus motivaciones para cumplir la ley está en base al amor, al prójimo. Aquellos que se suicidan, hermano, es porque se aman a sí mismos y son egoístas. Y eso es lo que lleva ese pensamiento. No, tenés que amarte tú primero para amar a los demás. Y eso es totalmente falso, falso. Estoy igual que un comediante, falso. Es totalmente falso. Dios no quiere que cumplamos, hermano, la ley en un contexto legalista tampoco, con motivaciones equivocadas, queriendo salvarme por la ley. Hagámoslo por amor. La ley limita la ofensa al prójimo. ¿Se da cuenta? Este amor informado limita la ofensa al prójimo. De aquí que el cumplimiento de la ley es el amor. Amados, en el nuevo pacto, aquel que ha sido regenerado, hecho una nueva criatura, y ahora se encuentra en el proceso de santificación, como habla Ezequiel 36:26. Él nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora la obra del Espíritu Santo, hermano, nos está llevando a nosotros a poder, hermanos, cumplir la ley, amar al prójimo, aquello que no podíamos hacer cuando no teníamos, cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando teníamos esta nueva naturaleza. No lo podíamos hacer. Somos nuevas criaturas, un nuevo ser, donde el Espíritu trabaja en nosotros para que andemos en sus estatutos, ya no por miedo a perdernos, sino por amor. Una mente, hermano, renovada va a amar a su prójimo, va a pensar en las cosas de Dios. Es por eso, hermanos, que tenemos que tener una mente informada por la palabra de Dios, para poder comprender, hermano, esto, que amando a nuestro prójimo hemos cumplido la ley. Hasta aquí en la palabra. Espero, hermano, que haya sido de beneficio para usted, para mí. Así que, hermano, oramos al Señor dando gracias por su palabra. Amado Dios, en esta hora le damos muchas gracias por cuanto usted nos ha enseñado, Señor, nos ha eh, hablado por intermedio de su palabra, un mensaje, Señor, práctico, Señor, para la vida del creyente, un mensaje, Señor, que son los resultados, Señor, de la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. El libro de los Romanos, Señor, nos ha hablado de lo que tú has hecho en nuestras vidas, cómo nos has salvado, cómo nos has justificado, Señor, cómo nos has regenerado, Señor, cómo estás trabajando en nuestra santificación, Señor, y en esta santificación, Señor, nos enseña, Señor, cómo nosotros debemos comportarnos con los demás, Señor. Esto es el resultado, Señor, de la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Este modo de ser, Señor, esta ética cristiana es el resultado, Señor, de la obra maravillosa, Señor, que tú has hecho en nosotros. Antes, Señor, no estaba este pensamiento en nosotros de hacer el bien a los demás. Ahora lo tenemos, Señor. Permite cada día, Señor, que podamos reflejarte a ti, Señor. Podamos mostrar, Señor, si queremos imitar a alguien, Señor, te podamos imitar a ti, Señor. Si queremos imitar a alguien, Señor, podamos imitar lo que tú hacías, Señor. Tú te compadecías, Señor. Tú amabas a tus enemigos. Tú los mirabas con amor, Señor. Te compadecías, Señor, de las muchedumbres que tenían hambre, Señor. Tú tenías una mirada distinta. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a que el carácter tuyo sea formado en nosotros y a seguir creciendo en santidad. Te lo pedimos, te lo rogamos por Jesús, tu Hijo.
nuestro bendito llamado Salvador. Amén.